Hola, muy buenas noches para todos. Qué gusto tenerlos nuevamente aquí en nuestro canal, ya sea por Facebook o por YouTube. Hoy estamos iniciando una nueva serie llamada Follow Me. Y lo que significa, su traducción al español, es la palabra sígueme. Y sé que cuando los jóvenes o las personas de esta generación escuchan la palabra sígueme, no pueden evitar acordarse de los influencers o de las youtubers o instagramers que siguen, que precisamente siempre al final de sus videos le dice sígueme. Y la verdad es que cuando alguien le dice o cuando un influencer te dice sígueme, lo único que te está diciendo es está pendiente o te van a llegar notificaciones de cuando yo suba un video o cuando esté en vivo. Realmente no hay una relación que vaya en dos sentidos, sino que solamente es una relación en un sentido. Pero en el caso de Jesús, cuando Jesús decía sígueme, su palabra y esa palabra tenía un trasfondo totalmente diferente. Cuando Jesús decía sígueme, realmente había una relación. Él quería que la persona no solamente lo siguiera como los instagramers de hoy para que le lleguen las notificaciones, sino que quería impactar su vida, quería tenerlo a su lado. Y la verdad, la palabra puntual a la que se refería en este tipo de relación es la palabra maestro, discípulo. Yo sé que muchos de ustedes tienen la percepción que la palabra discípulo es una palabra religiosa, es una palabra cristiana, pero de hecho no lo es. De hecho, la palabra discípulo es una palabra secular que literalmente significa estudiante. Eso significa discípulo. Lo que las personas han entendido por discípulo a lo largo de los años es que es una persona que aprende al lado de. Esa persona quiere parecerse en este caso a su maestro. Pero quizás tú no lo sabías, pero en la antigüedad hubo filósofos muy importantes que también tuvieron discípulos y a su vez tuvieron maestros. Este fue el ejemplo del gran filósofo Platón. Platón tuvo un maestro y él fue discípulo de Aristóteles, que a su vez Aristóteles fue discípulo de Sócrates. Así que podemos ver que hace muchísimos años y en ambientes totalmente diferentes al tema espiritual o eclesial se usa la palabra discípulo. Entonces, nosotros como cristianos tenemos al mejor maestro y creo que muchos de los que están viéndome en este momento, quizás algunos ya se decidieron, otros quizás aún no. Pero la idea es que con esta serie tú tomes una decisión de ser discípulo del mejor maestro. Y yo no conozco uno mejor que Jesús, el único hombre que ha podido decir abiertamente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso no lo dijo ningún otro pensador de la antigüedad, ni Confucio, no lo dijo ni Mahoma, ni Mahatma Gandhi, ninguno. Solamente Jesús pudo decir, yo soy. Y cuando en la antigüedad o en el contexto de los judíos alguien decía yo soy, estaba inmediatamente atribuyéndose cosas o cualidades de Dios. Así que Jesús, él mismo, él fue el único que pudo decir yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchos tenemos una imagen equívoca y diría yo hollywoodesca de lo que es Jesús, porque normalmente conocimos a Jesús a través de las películas que veíamos en Semana Santa y veíamos así un Jesús todo articulado, que hablaba, corrido, y cuando soplaba el viento duro, el cabello a él no se le movía. Y creemos que Jesús es un tipo de personaje también más o menos como aburrido, pero no hay nada más distante de la verdad que ese Jesús que nos han querido vender desde Hollywood. Porque cuando tú vas a la realidad, a la Biblia, cuando tú lees lo que Él hizo y cómo impactó a la gente a la que Él le dijo, sígueme, te das cuenta que es todo lo contrario al concepto que tenemos arraigado en nuestra cabeza. Jesús, muchos piensan que era una persona cuadriculada, que no se untaba, que realmente hacía todo de la forma correcta, pero él sí lo hizo de la forma correcta, pero no de la forma correcta para los maestros y líderes de su época. Él, siendo
un líder, un maestro, siendo Dios aquí en la tierra, queriendo impactar las generaciones venideras, él tenía una manera muy diferente de hacer las cosas. Por lo menos, él cuando hacía un milagro, lo primero que le decía a la persona que le hizo el milagro, le decía, no digas quién te hizo el milagro. Cuando él quería presentarse ante las personas, él lo que hacía era hacer algo totalmente opuesto. Él por lo menos no iba a orar como los líderes de su momento lo hacían, que lo hacían en el templo. Él oraba en el campo. De hecho, la Biblia dice literalmente que Jesús oraba en el monte. O sea, a él no le interesaba aparentar enfrente de otros con sus oraciones articuladas y bien elaboradas. Él no quería impresionar hombre, él realmente lo que quería era captar la atención de su Padre. Así que él hacía todo lo contrario, pero una de las características que Jesús tenía era que él llamaba a sus discípulos. Y quizás para ti sea algo normal porque quizás lo has leído, pero en esa época no eran los discípulos, los maestros los que llamaban a sus discípulos, sino que por el contrario eran los discípulos los que buscaban a los maestros. Así que Jesús era un maestro bastante diferente para lo que dictaban los cánones de su época, pero la verdad era que las personas a las que Jesús llamaba o a las que Jesús llama son personas que para su época eran los parias, es decir, los enemigos del bien común, por decirlo de cierta manera. Era la gente que nadie quería tener cerca. Si tú te das cuenta, él se acercó a muchas personas por las cuales fue criticado por acercarse. Así que él no fue un líder común y así que él no quiere discípulos comunes. Él quiere decirte a ti, sígueme, porque tú tienes las características que él anhela ver en un discípulo. Por favor, vamos a leer la palabra para ver cuáles eran esas características que él busca en un discípulo, aquel que él ve digno de decirle, sígueme. Acompáñenme por favor al libro de Mateo, capítulo 9, versículo 9. Vamos a leer hasta el versículo 13 y vamos a leer la versión, la palabra de Dios para todos o la PDT. Aquí está hablando Mateo, vamos a leer el libro de Mateo y Mateo está hablando de él mismo, para que lo tengan muy en cuenta. Él no está hablando de otro Mateo, él está narrando su propia historia personal con Jesús. Así que dice de la siguiente manera, versículo 9. Jesús ya se iba cuando vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el lugar donde se pagaban los impuestos. Jesús le dijo, sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo y allí llegaron muchos cobradores de impuestos y pecadores, es decir, compañeros de trabajo de Mateo, porque Mateo era cobrador de impuestos. Y todos comieron con Jesús y sus seguidores, es decir, con los discípulos que ya tenía. Cuando los fariseos, es decir, los religiosos de la época, vieron que Jesús comía con todos los cobradores de impuestos y los pecadores, le dijeron a sus discípulos, ¿cómo es que tu maestro está comiendo con los cobradores de impuestos y los pecadores? Y Jesús los oyó y les dijo, los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Pues, así que vayan y averigüen lo que significan estas palabras. Yo no quiero sacrificios, sino que ustedes tengan compasión. Pues yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan, sino a los pecadores. Mateo, un cobrador de impuestos que hoy todos conocemos a Mateo porque alguna vez quizás es lo más probable que hemos escuchado la carta a San Mateo, pero no sabemos muchos cuál era la historia de Mateo, y la historia de Mateo es esta. Él era un cobrador de impuestos que en palabras actuales era un paria para lo que era su sociedad, su ambiente en ese momento. Era una persona que servía al imperio
que había derrotado a su propio país. En este caso era el Imperio Romano, y él le servía a los romanos cobrándole impuestos a los judíos, a su familia, a su sangre, para darle ese dinero al Imperio Romano. Es decir, que los impuestos no iban para, como sucede hoy en día en nuestro país, que es que va a las arcas del mismo país, sino que salían del país y iban a otra parte. Pero Mateo y los cobradores de impuestos, ¿qué era lo que hacían? Lo que hacían era que ellos cobraban los impuestos. Cuando una persona no tenía con qué pagarlos, entonces él llamaba a soldados romanos y iban y se metían a sus casas y lo desalojaban y le quitaban todo lo que tenía, fuera lo que fuera, y lo dejaban en la calle porque no tenía cómo pagar los impuestos y era una obligación pagar los impuestos. Muchos de estos cobradores de impuestos, incluyendo a Mateo o San Mateo, lo que hacían era cobrar de más. Ellos sabían que tenían que darle cierta parte al gobierno romano, al Imperio Romano, pero ellos se quedaban con una parte para ellos mismos. Y la cuestión, ¿cuál es? Las personas que vivían de cobrar impuestos eran muy adinerados en su época, muy adinerados. En la escala de la sociedad, ellos eran los que tenían un nivel más alto en cuanto al poder adquisitivo se refiere, pero tenían una vida también al mismo tiempo despreciable, porque nadie los quería. Nadie quería estar cerca a un cobrador de impuestos. Nadie se jactaba de decir que era amigo de un cobrador de impuestos. Nadie decía yo soy amigo de Mateo, el cobrador de impuestos, porque era muy fácil saber que había un traidor y la cara de Mateo les recordaba esa traición. Por eso habían dos clases de personas que debían vivir por fuera o estaban fuera del círculo social íntimo de los judíos, y eran las personas que estaban enfermas, que básicamente la enfermedad de esa época o la pandemia de esa época era tener lepra, o los cobradores de impuestos. Ninguno quería estar cerca ni de un leproso ni de un cobrador de impuestos. Y Jesús lo ve y lo ve sentado cobrando los impuestos y le dice a Mateo, Mateo, sígueme. Y Mateo inmediatamente se paró, dejó todo el dinero que tenía allí, dejó todo y se fue a seguir al maestro. Narra la Biblia que él invitó a Jesús y a sus discípulos y a sus amigos los cobradores de impuestos y a los pecadores, narra textualmente la palabra de Dios, a comer en su casa. Y los fariseos inmediatamente levantaron un juicio moral. Si ese es el maestro, si es tan bueno como dice ser, ¿por qué no se da cuenta que está comiendo con pecadores? Mateo estaba saturado, cansado, cargado y en muchas ocasiones sintió ganas de no vivir más. Porque ¿de qué sirve tener dinero si no tienes felicidad? ¿De qué sirve tener algo en tu casa cuando no tienes una amistad verdadera ni una relación sincera con las personas que te rodean? Todos los que se rodeaban estaban alrededor de Mateo, estaban alrededor de él por interés solamente, por lo que él les podía dar. Y el día que eso no funcionaba de la manera en la que ellos esperaban, entonces Mateo era el malo. Y obviamente él se aprovechó muchas veces de eso, y Jesús lo sabía. Pero lo probable es que hoy quizás tu vida es una vida muy similar a la de Mateo. Estás viviendo cosas que tú no quieres vivir, estás trayendo a ti hábitos y cosas que tú sabes que te alejan de Dios, pero estás desconectándote de lo que realmente te hace feliz, de lo que realmente a ti te importa. Y definitivamente necesitas cambiar tu destino y, al igual que Mateo, dejar todo y aceptar el llamado del maestro que hoy te dice, sígueme. La palabra de Dios dice que a lo vil y lo menospreciado Dios llama para avergonzar a los sabios. Y no sé tú, pero yo en muchos años de mi vida me sentí lo vil y lo menospreciado. Pero si tú te sientes hoy lo vil y lo menospreciado en tu casa, en tu trabajo, en las relaciones, tu novio, tu pareja, tu esposo, tu esposa, sientes que
que hay un desprecio, entonces tú eres la persona indicada para seguir a Jesús. Tú eres esa persona que hoy Jesús está buscando. La única forma para que tú puedas ser discípulo de Jesús es aceptar que tienes fallas y debilidades. Y aún así querer perseverar en su camino para que Él te cambie. ¿Cómo? Bueno, teniendo una relación cercana con Él. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos en este primer inicio de serie Follow Me? Y lo que quiero que aprendamos es lo siguiente: aceptar que eres imperfecto y anhelar seguir a Jesús es el fundamento de lo que significa ser su discípulo. Voy a volver a repetirlo. Aceptar que eres imperfecto y anhelar seguir a Jesús, anhelar con todo tu corazón, querer estar con Él, saber que tienes fallas, que tienes faltas, pero tú quieres seguirlo a Él. Ese es el fundamento de lo que significa ser un discípulo o ser su discípulo. Yo sé que muchos de ustedes quieren seguir a Jesús, pero no se sienten lo suficientemente santos o lo capaces. Pero esto no se trata de santidad, esto no se trata de capacidad, esto se trata de aceptar que somos pecadores y aceptar que solamente Jesús puede transformar nuestras vidas y llevarnos hacia lo que Él quiere para nosotros. Jesús hizo un llamado claro y lo dijo muy puntualmente, y a los religiosos de esa época tuvieron que sentir que más o menos le estaban jalando los cabellos de la nariz, porque Él les dijo: yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan, sino a los pecadores. Yo no sé tú, pero yo soy un pecador. Yo he fallado mucho. Y cuando entendí que Jesús venía a buscar era la gente que fallaba constantemente, entonces entendí que yo podía seguir a Jesús y por eso acepté su llamado. Tú puedes escoger refugiarte en ti mismo, vivir como si nada estuviera pasando a tu alrededor, ignorando que Jesús hoy te está llamando, y tú podrías ser un verdadero discípulo. Después de pasar tiempo en compañía del Maestro, y las personas a tu alrededor podrán ver que hay una luz diferente, que hay algo diferente en ti, y no es otra cosa que la luz de Cristo alumbrando en tu vida. Pero esto solamente pasará cuando lleves tiempo allí aceptando su palabra, aceptando sus indicaciones, escuchando y afinando tu oído a lo que Él dice a través de su palabra. No hay mejor maestro que Jesús. No hay esperanza en otra cosa en este mundo que no sea Él. Si tú tienes esperanza en tu trabajo, si tienes esperanza en un amigo, si tienes esperanza en un tío que está en el exterior, o en un familiar, o algo que está pasando por fuera, déjame decirte que tu esperanza va a perecer. Pero si tú pones tu esperanza en Jesús y aceptas el llamado que hoy nos está haciendo a todos nosotros, no solamente a los que ya conocemos, sino también a los que no conocen, de ser verdaderos discípulos del Maestro. Necesitamos ser verdaderos discípulos del Maestro, sentir como Él sentía, ver a la gente como Él la veía, ver las cosas, todas las cosas, como hace poco me dijo mi pastor Carlos, aún ver esta situación de la pandemia no con nuestros ojos, sino con los ojos de Él, porque así podemos entender que hay un propósito en todo, y seguramente veremos con amor a aquellas personas que quizás en el pasado o quizás el día de hoy estás viendo con odio. Pero entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea es muy sencilla y no es otra que dispón tu corazón para seguir a Jesús y dejar que Él siempre cambie tu vida para siempre. Voy a volverla a repetir. Dispón tu corazón para seguir a Jesús y deja que Él cambie tu vida para siempre. Es importante que entendamos que solamente Jesús puede cambiar nuestra vida. Y no lo va a hacer solo durante una pandemia, lo va a hacer para siempre. Él no quiere tener una relación contigo para mandarte notificaciones. Ese sígueme no significa eso. El sígueme de Jesús es mucho más profundo.
donde lo tendrás en tus días de felicidad, donde podrás contar con Él en los días difíciles, pero sobre todo podrás contar con Él para que Él te enseñe a vivir de la manera en la que a Dios le agrada aquí en la tierra. Por eso hoy quiero hacer una oración. Hoy quiero hacer una oración por esas personas que ya venían conectadas con Jesús y se desconectaron. Todo este tema de la pandemia, todo este tema de la virtualidad ha hecho que su corazón se enfríe. Y a esas personas les estoy hablando en este momento. Quiero que ustedes hagan una oración conmigo y repitan la oración que voy a hacer de forma sincera. Pero también le hablo a aquellos que nunca han tenido una relación con Jesús y lo quieren conocer. Quieren que su estilo de vida cambie, quieren que su vida cambie. A ustedes también les estoy hablando en esta noche. Y vamos a hacer esta oración, y allí donde usted está, sé que está quizás en su cuarto, quizás estás, no sé, porque después es sábado, 7 de la noche, y pueden haber muchos lugares donde puedes estar, pero donde quiera que estés, por favor, un momento de reverencia, y vamos a pedirle a Jesús que haga lo que Él quiera con nosotros y que nos permita conocer su buena voluntad. Señor, en esta mañana te pedimos que seas tú manifestándote en la vida de los que estamos aquí, Señor, a través de la virtualidad, Señor. Tu espíritu no tiene límites y hoy te pedimos, Señor Jesús, que obres a través de tu espíritu en la persona que me está viendo, Señor bendito, y aún en mi vida. Señor, te pido primero por aquellos que han estado desconectados. Por favor, enciende esa llama, Dios. Hazle entender este llamado que estás haciendo hoy, Dios, de seguir, de tener una relación cercana, de hacer algo, de hacer esfuerzos para reconectarnos, porque eso es lo que tú quieres. Que no es una equivocación que estén viendo este video en este momento o esta transmisión en este momento, sino que tú quieres que ellos vuelvan y se conecten contigo. Pero también te pido, Dios, por las personas que nunca han oído de ti, o han oído de ti, pero de oídas. Señor, te pido que ahora mismo toque su corazón, toca su vida, Señor. Hazles entender que su vida sí tiene sentido. Que al igual que el personaje que estábamos viendo hoy, Señor, tú también quieres cambiarle su vida. Porque no solamente pasó de ser un paria, una persona despreciada, a ser alguien que es muy amado, y hoy tenemos un gran conocimiento de ti gracias a lo que Él escribió. Padre, te pido que a todos los que hoy se sienten avergonzados, cargados, Señor, resentidos, toque su corazón, Dios amado. Y te pido, Señor bendito, que todos los que hoy se sienten menospreciados entiendan que tú llamas a lo vil y a lo menospreciado para luego avergonzar sabios. Señor, usa a todos los que están aquí, Señor, conectados en este momento, a los que están viendo este video, y hazles entender en su corazón, Señor, porque yo hablo al intelecto, Dios, pero tú hablas al corazón, Espíritu Santo. Tú conoces los pensamientos de ellos, Señor, y te pido que te glorifiques allí en medio de ellos. Padre, muchas gracias, Señor. Te damos en esta noche, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero pedirles que me acompañen en este corto video, unos pocos segundos, y ya regresamos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y puedas estar informado de las diferentes actividades que tenemos preparadas para ti. También puedes seguir a nuestro pastor Carlos Uribe en su página y así recibir más información sobre todo lo que hacemos en nuestra iglesia. Gracias por haberte quedado hasta este momento, y quiero decirte que para mí personalmente, como pastor y como persona, he tenido un proceso, y ese proceso se ha visto beneficiado porque personas antes que yo, cuando yo era vil y menospreciado, sembraron, dieron sus diezmos y sus ofrendas y sembraron en este ministerio para que mi vida cambiara y para que yo pudiera conocer a Jesús en ese proceso del día a día. Así que si tú quieres ser de bendición, no solamente para las personas que están hoy aquí conectadas, sino para las que seguramente mañana o a lo largo de todo este tiempo, de este mes, van a
a ver esto y se van a querer conectar con Jesús, y nosotros vamos a poder seguir transmitiendo y poder seguir hablando y pastoreando. Entonces yo te invito a que siembres, para que des tu diezmo, des tu ofrenda y bendice esta generación, colocando contenido de valor en internet que no denigre la mujer, que no denigre el propósito de la juventud. Siembra. Yo te lo digo abiertamente porque yo he sembrado y he recogido. Mi vida cambió gracias a las personas que sembraron en algún momento. También quiero decirte que mañana vamos a tener una serie maravillosa, Reinvéntate 2.0, herramientas para la vida. Y vamos a tener 3 celebraciones que estarán a las 7, a las 9 y a las 11 de la mañana. Pero después de las 11 de la mañana, R&S Kids va a tener un tiempo muy especial para los niños, así que si en tu casa hay niños, prepáralos para este tiempo. Y quiero invitarlos a todos ustedes para que mañana, en el transcurso de las 3 celebraciones, estén listos con su zumo de uvas, con su porción de pan, para que juntos celebremos de una forma solemne el tiempo de la Cena del Señor. Para nosotros como iglesia es muy importante porque conmemoramos no solamente la muerte, la resurrección de Jesús, sino que también recordamos que Él va a venir por nosotros, por su iglesia, por sus seguidores. No siendo más, quiero bendecirlos y quiero las gracias por estar allí conectados, y nos vemos el próximo sábado con esta segunda parte de la serie Follow Me. Bendiciones.